Siempre oí que preguntar por el abuelo estaba prohibido. En cuanto pronunciaba la palabra abuelo, papá se enfurecía. Sus ojos se oscurecían, apretaba la mandíbula, y cada vez oía lo mismo: ya no es de esta familia. Punto. Solo vi al abuelo 2 veces de niño. Era demasiado pequeño para recordar mucho, solo fragmentos. El olor a carne quemada, el humo que salía de su pipa y un silencio abrumador. Lo único que recuerdo con claridad es lo enorme que él parecía cada vez que me visitaba, o tal vez yo era demasiado pequeño. Mamá me apartaba, rápido y con firmeza. Cuando cumplí 18 años y me mudé a la ciudad por la universidad, me encontré rebuscando entre las cosas viejas de papá, en un raro momento de tranquilidad. Entre facturas y carnets de conducir caducados, descubrí un sobre amarillento. Dentro había una carta arrugada, enviada desde un pueblo llamado Loudel, un punto en el mapa, a 2 horas al norte. El remitente decía: George y Marilyn Arder. Al principio, los nombres no significaban nada, pero el nombre George me recordó el olor a humo. Mirando atrás ahora, no sé por qué fui allí, pero siempre he sido curioso, y algo me atrajo hacia ese lugar. La fruta prohibida es dulce, ¿verdad? Así que, durante las vacaciones, decidí conocer a mi abuelo. Ensayé preguntas. ¿Por qué él y papá estaban distanciados? ¿Qué había pasado? Pero nada de eso importaría. Loudel era más pequeño que cualquier pueblo que hubiera visto. Una gasolinera, un restaurante, un supermercado y casas esparcidas por caminos sinuosos, como dientes caídos. El último tramo desde la parada del autobús lo hice a pie. Al final de un camino de grava, enmarcado por árboles sin hojas y silencio, había una casa de madera roja. Abrió la puerta antes de que pudiera llamar. «Dios mío», exclamó el abuelo, sonriendo de oreja a oreja con los dientes torcidos. «Mira quién es, mi nieto favorito. Dios mío, qué alegría verte». El abuelo era enorme. Su figura apenas cabía en la puerta. Llevaba una camisa de franela marrón, estirada sobre la barriga, con el cuello manchado y una gruesa pipa que parecía pegada a sus labios. Su abrazo me dejó sin aliento. Detrás de él estaba la abuela. Llevaba el pelo bien recogido, el yesi le quedaba grande, como si años de preocupación la hubieran reducido a huesos. Sus ojos se encontraron con los míos, y no coincidían con su sonrisa. Parecían decir: «¿Qué has hecho?». El abuelo me hizo pasar, dándome una palmada en la espalda tan fuerte que me tambaleé. La casa olía a humo, carne y a algo de madera. Los muebles eran viejos pero resistentes, de esos que perduran generaciones. Me hizo un recorrido, riendo y gesticulando como loco, y me senté con ellos en la sala a oscuras, por las pesadas cortinas. La abuela me trajo el té con manos temblorosas. Los primeros días fueron tolerables. El abuelo bromeaba, fumaba sin parar y me enseñó a tallar madera. Les contaba historias a los niños del barrio, que llegaban poco a poco después de la escuela, de 2 en 2 o 3. Era lo que la gente llama el alma de la fiesta, y de verdad que lo era. No sé cómo explicarlo, pero el abuelo tenía un magnetismo especial. La gente simplemente gravitaba hacia él. Era amable, genuino, divertido. Sus historias de vida eran fascinantes y se notaba que le encantaba ser el centro de atención. Su pipa no se separaba de su boca. Todo parecía normal, excepto por una cosa: su apetito. Comía constantemente, tocino a kilos, decenas de panes y tartas sin descanso. Una vez, lo vi devorar un pollo rostizado entero y una bandeja de pan de maíz antes de cenar. Masticaba ruidosamente, jadeando, sudando, sin parar. Los platos se apilaban a su alrededor como bloques de construcción, pero siempre quería más. Lamía platos, se chupaba la grasa de los dedos, bebía té a sorbos, casi atragantándose. La abuela trajo platos llenos de chuletas de cerdo, salchichas, pollos enteros, salseras gigantes, y él se lo comió todo, emitiendo sonidos de placer. Su cara brillaba de grasa. Más que masticar, lo que hizo fue tragar, como si probar el sabor fuera opcional. «¿Siempre comes así?», pregunté, medio en broma. Gruñó y se dio unas palmadas en la barriga. «Un hombre grande necesita comidas abundantes». Pensé que simplemente necesitaba mucha comida, pero no tanta.
Todo el día, solo comía y fumaba, apenas podía moverse de la silla, sentado en la cocina, esperando la siguiente cena masiva. Rayos, creo que nunca he comido tanto como él, en una sola cena. Aún así, las tardes con él eran divertidas, hasta que volvía el hambre. Una noche, la abuela me pilló solo en el recibidor, mientras el abuelo roncaba como un oso en la habitación de al lado. Tienes que irte, susurró, pálida y con los labios agrietados. Mientras duerme, hazlo mañana, a primera hora. ¿Pero por qué? Se estremeció al oír unos pasos pesados. El abuelo emergió de entre las sombras, con la pipa encendida y la mirada indescifrable. Todo bien. Solo le estoy contando cosas de mi infancia, respondió la abuela como por reflejo. El abuelo nos miró en silencio y, por primera vez, sentí miedo. La única luz era su pipa encendida, el único sonido, su respiración agitada, llenó el pasillo, su corpulencia ocupó el espacio. Esta casa tiene muchas historias, dijo finalmente, antes de retirarse a la cama. Apenas dormí esa noche, entre los ronquidos del abuelo y el miedo que me corroía. Irse deprisa, ¿pero por qué? A la mañana siguiente, la nevera estaba vacía. El abuelo estaba sentado a la mesa, lamiéndose los labios y respirando con dificultad. ¿Dónde se ha metido esa mujer? Me estoy muriendo de hambre. La abuela regresó con 3 bolsas de la compra abultadas y las desempacó frenéticamente, cocinando mientras el abuelo se removía, gruñendo incoherencias. Dije que no tenía hambre, mentía. Verlo comer, devorando hasta el cartílago, me dio náuseas. En cambio, fui a la tienda, dándole vueltas a la advertencia de la abuela. Algo en esto empezaba a asustarme, sobre todo un pensamiento. ¿Cómo come tanto? A su edad, como le latía el corazón a ese obeso fumador empedernido. En la tienda, el empleado y una mujer susurraban, tensos, mirando los escaparates. «Ven, ha perdido otro cerdo», murmuró la mujer. «El sexto». «¿Un coyote? ¿Un oso?», preguntó el empleado vagamente. «¿Cuándo fue la última vez que viste un coyote, y mucho menos un oso por aquí?» Disculpa», interrumpí con torpeza. «¿Están desapareciendo los animales? Eres nuevo aquí, chico». La mujer suspiró, recordando algo sombrío. Primero cerdos, luego cabras, gallinas, incluso perros. Lo que queda son solo huesos, roídos, partidos, como si les hubieran chupado el cerebro. Pero nadie ha visto a un animal hacerlo, ni rastro, ni sangre. De repente, me quedé sin aliento. Estaba empapado en sudor. No sabían que podría estar haciendo esto, pero tal vez yo sí. ¿Y el abuelo? Todavía reía, fumaba, contaba historias. Por las noches, me llamaba al porche, donde los niños se reunían como polillas, al son de su voz resonante. Una niña mayor, de unos 10 años, se sentó a sus pies y preguntó: «Señor George, ¿alguna vez tiene miedo?». La miró y sonrió lentamente. «Solo cuando se acaba la carne», dijo, riendo como si fuera una broma. Los niños también rieron. Yo no lo hice. Cuando pregunté por los animales desaparecidos, el abuelo se rió entre dientes con la boca llena de estofado. «¿Qué tiempos tan locos? Me hacen sentir joven otra vez». Jugaba a las cartas conmigo y con los niños. Todos lo adoraban, pero me inquietaba su cuerpo hinchado, sus dientes amarillos sonriendo a través del humo mientras se lanzaba a otra historia. Demasiado buena, demasiado vívida, demasiado aterradora. Los niños se acercaron con los ojos como platos, mientras el abuelo disfrutaba de su atención. Hasta que la abuela, temblando, anunció: «No tenemos comida, no queda nada, ni carne, ni huevos, ni siquiera harina, no podemos». «¿Encuentra más?», gruñó el abuelo, con las pupilas encogiéndose como alfileres. «Me muero de hambre». No se movió de la silla. Incluso cuando nos íbamos a acostar, se quedaba en la cocina. Alrededor de las 3 de la madrugada, me desperté con sed y encendí la luz de la cocina. Casi me da un infarto. El abuelo seguía en su silla, temblando, con la mirada fija en el mismo sitio. Su piel estaba pálida, casi translúcida, con venas moradas debajo. No llevaba su pipa. Por primera vez, lo vi sin ella, y eso fue razón suficiente para que me dieran ganas de esconderme en un rincón. Al principio, pensé que estaba muerto,
pero luego se estremeció con más fuerza, con la frente manchada de sudor. Abuelo, ¿estás bien?, susurré. Tráeme comida, chico. Su voz no tenía rastro del hombre que había conocido, ninguna calidez, solo algo hostil, algo inhumano. Iré a la tienda por la mañana. Duerme, abuelo. Tráeme comida. No levantó la vista. Pasé junto a él, apagando la luz. Toda la noche, se oyeron sonidos extraños desde abajo, gruñidos, algo viscoso y el crujido de la puerta principal. Al amanecer, el abuelo se había ido, con la puerta entreabierta. La abuela estaba detrás de mí, con los ojos rojos de furia y arrepentimiento. Nieto, vete. No se conformará con la comida de la tienda. Recoge tus cosas y vete. Pero, ¿qué le pasa al abuelo? ¿Cómo puede comer tanto? No querrás saber qué pasa cuando deja de comer. Se giró para irse, pero se quedó paralizada ante mi siguiente pregunta. ¿Por qué te quedas con él? Si nadie lo controla, se pone mucho peor. Esa mañana, el pueblo amaneció alarmado con noticias. Un niño había desaparecido durante la noche. Solo se encontraron huesos, limpios, sin un solo trozo de carne. Ningún animal podría haber hecho eso, pero yo sabía exactamente que podría haberlo hecho. Regresé a la casa. El abuelo estaba sentado en el porche, con la pipa entre los dientes y el humo envolviéndole la cabeza. Tenía la camisa manchada, peor que de costumbre. Miraba al vacío. Chico, Dijo con voz áspera, con la voz cargada de humo. tráeme algo de la tienda. Algo andaba mal con él esa mañana. Su postura demasiado rígida, los ojos vidriosos, los labios agrietados, la piel pálida e hinchada, como carne cruda. Murmuré una excusa y fui a empacar. Entonces los oí discutir. Los niños vienen esta noche, gruñó. Quieren historias. No, dijo la abuela. Esta vez no, llamaré a la policía. Yo. No harás nada. Entonces gritó, no de miedo, sino de rabia. No dejaré que te alimentes de ellos otra vez. Retrocedí. No quería saber qué significaba eso. No quería ver más. Anocheció demasiado rápido. Los niños llegaron a pie, solos, desanimados como polillas. George esperaba en el porche, hinchado, sudando, incapaz de levantarse. Tenía las manos cubiertas de ampollas. Su mandíbula, alargada, seguía sonriendo, pero no como antes. Algo dentro de él estaba emergiendo. La abuela les rogó que se fueran. No lo entienden, sollozó. Esto no es un juego. Váyanse a casa. Por favor, señora Marilyn, solo un cuento, suplicaron los niños. Fuera, ahora, exclamó. Déjenlos en paz, gruñó la voz del abuelo desde atrás, haciendo que todos se sobresaltaran. Los niños quieren cuentos. Cerró la puerta tras ellos. El abuelo se hinchó grotescamente, con los ojos vidriosos. Los miró fijamente, olvidando su pipa. No habló, no podía mantenerse en pie. Los niños rieron nerviosamente en semicírculo. Observé, impotente, sabiendo que algo terrible se avecinaba. Señor George, dijo un niño, no les diga a nuestros padres que vinimos, ¿de acuerdo? Nos han prohibido salir, pero necesitamos sus historias. No, lo diré, jadeó el abuelo, agarrándose el pecho. No lo diré. Entonces lo vi, su camisa rasgada, las manos hinchadas, la boca desencajada de par en par. Se desplomó de la silla a 4 patas. Los niños gritaron. Y yo también. Sus brazos se derritieron, la grasa goteaba como cera de vela. Su vientre hinchado se arrastraba por el suelo. Le brotaron ampollas en la piel. Dios me ayude, su rostro se transformó en una sonrisa húmeda y dentada, hecha de carne y colmillos. La abuela se interpuso entre él y los niños, agarrando un atizador de chimenea, con la mirada fija en mí. Corre, no más, George, dijo. Si quieres carne, tómame a mí. No dudó. En un movimiento rápido, su cabeza desapareció en sus fauces. Los niños corrieron hacia la puerta, pero estaba cerrada. Golpeaban, chillando. Me quedé paralizado, rezando para que esto no fuera real, pero lo era. El abuelo era ahora una montaña de hambre serpenteante, gruñía, siseaba y arrastraba su cuerpo hacia los niños. Ojalá pudiera decir que ayudé, pero no pude. Vomité al oír los sonidos, ni siquiera podía mirar. Finalmente, me moví,
corriendo al ático, con el corazón latiéndome con fuerza. Me quedé allí, temblando, jadeando, mientras la casa se llenaba con los sonidos del espectáculo atroz. Sonidos de masticación, huesos crujiendo, una voz, luego otra, y luego, silencio. Y entonces, algo enorme avanzaba pesadamente por el pasillo, resoplando, murmurando. Me apreté contra las vigas, demasiado asustado para llorar. Las horas se convirtieron en siglos. Entonces, una voz húmeda y desagradable: Chico, vuelve, dale de comer a tu abuelo, te huelo. Me escondí en el polvo y las sombras, rezando por desaparecer. Me quedé allí hasta que regresó el silencio y amaneció. Bajé sigilosamente las escaleras, pisando huesos y sangre. El abuelo se había ido, solo quedaba una mancha de grasa donde había caído. La casa apestaba a muerte. Vomité en mis pantalones. Entonces corrí, hasta que el camino se convirtió en asfalto. No me detuve, ni siquiera ante los faros. No se lo dije a nadie, ni a la policía, ni a la gente del pueblo. No sé qué pasó después, ni a dónde fue el abuelo. Regresé a casa. No podía dormir, no podía comer. Vomité, lloré, tuve pesadillas de esa noche. Meses después, en el desayuno, miré a papá a los ojos y le pregunté: ¿por qué no me lo dijiste? Miró fijamente su café. Esperaba que nunca fueras allí, dijo en voz baja. Se suponía que no debía saber esa dirección. Supongo que la sangre llama a la sangre. ¿Qué significa eso? Levantó la vista con amargura en los ojos. No eres mi hijo. Se hizo un silencio absoluto. Es decir, eres mi hijo. Yo te crié, te quiero, pero no eres mío. George te trajo de bebé. Dijo que te encontró junto al río. No pregunté, no quería saberlo. Pero tus verdaderos padres, ¿qué les pasó? Tragó saliva. George tuvo hambre. Eso es todo lo que necesitas saber. ¿Y tú, cómo viviste con él? Nos mudábamos de pueblo en pueblo, dándole de comer. Pero nunca era suficiente. Cuando tenía 16 años, nos instalamos en Loudel. Un mes después, te trajo. Me escapé contigo, y él se quedó allí, por 18 años. Ahora vivo con esa verdad. Intento olvidarla. Pero algunas noches, me despierto con el sabor a ceniza y humo. Escucho las noticias, animales desaparecidos, personas desaparecidas, y cierro las ventanas. La culpa me consume. Esos niños, lo sabía. Podría haberlo detenido, podría haber dicho algo, pero tenía miedo, y eso, como las pesadillas, me perseguirá para siempre.